Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente yo, Omar Camargo, más conocido como el Mao, de Saravena, Arauca. En esta ocasión, en esta segunda reflexión, les vengo a traer un mito de mi inspiración llamado el cofre secreto. Esto le va a servir tanto a los que no saben nada de guitarra y quieren aprender guitarra, a los que son aprendices de guitarra y a los que ya saben tocar guitarra. Les va a ayudar a abrir el apetito a querer más de ese instrumento. Bueno, voy a comenzar con la lectura y ustedes allá hacen comprensión de lectura, ¿vale? Bueno, entonces esto dice así, el cofre secreto. Relata este mito de mi inspiración que la joven Annie Mendrayer, hermana de la mala Millita Solfán Mendrayer, que desde muy pequeña Annie quiso ser psicóloga y era muy juiciosa y disciplinada con sus estudios para lograrlo. Visitó 10 bibliotecas. Cuentan que la biblioteca que más le llamó la atención fue la pequeña biblioteca que montó en su casa la vieja lectora Rumi Vainilla. Biblioteca que cerraría después, y después encontró que allí encontró los libros adecuados tanto para sus estudios como para su lectura, y a veces le permitían llevarlos a casa debido a lo cuidadosa que era. Lo más curioso es que cuando Annie Mendrayer terminó su constancia allí, esta biblioteca cerró. Un día Annie se fue a bañar a la quebrada. Esta mañana estaba ella sola dándose un baño con esta deliciosa agua fresca. Era un día de sol precioso. Eran como las 10 de la mañana. Y los rayos del sol hacían un peldaño de luz sobre el agua y era algo que encandelillaba. Annie nadó hasta aquel peldaño de luz porque le causaba una curiosa felicidad. Luego se sumergió dentro de la quebrada y los rayos que penetraban dentro de esta capa acuosa le permitió a esta chica observar al fondo un enorme cofre de color rosa. Y entonces se sumergió hasta el fondo y destapó el cofre y halló allí una guitarra de un verde que hasta ahora se podría decir que existía porque no se había visto jamás. Y su diseño era precioso. Así que la tomó y desde que la tomó sintió un viento con una fuerza activa que mientras salía del fondo con los ojos cerrados le hizo ver a algunas personas que ya habían tocado esta guitarra. Y escuchó una voz que le dijo, es su turno. Cuando abrió los ojos ya estaba en tierra. Como pudo se vistió y a casa con esta guitarra se fue. Y esta no solo le trajo una inmensa alegría en su interno, sino también una inspiración y una sed de querer aprender este instrumento. Y por la noche, algo la llevó de la mano con este instrumento a una papelería a comprar un cuaderno tipo rayado de 5.000 hojas y un esfero, y un esfero. Y este libro era de pasta gruesa. Y luego este mismo algo la llevó a un solar de una casa donde habían unos veteranos tocando guitarra. Breve concentrada toda su atención a esto y cuando hubo una pausa marcó el libro que compró y preguntaba a este y aquel por una y otra cosita que hacían en la guitarra con su mano derecha y con su mano izquierda de una u otra canción. Y mientras le iban explicando iba tomando apuntes. Y uno de estos veteranos le refirió, usted va a ser una muy buena guitarrista. Y se quedó allí este viernes toda la noche hasta gran parte de la madrugada haciéndose partícipe de esta tocata y en la que seguía tomando apuntes. Y así que se le podía ver después donde tocaran una guitarra o donde hubiera un guitarrista. Un día duró todo el día tomando apuntes de guitarra de un y otro lado, tanto así que llegó a las 3:57 del otro día a casa a descansar. Eran como las 10 de la mañana y comenzaba a aplicar lo que había escrito y pasa que no sentía hambre. Seguía sintiendo una sed, mucha sed. Y su hermana Annie Mendrayer le interrumpía su ensayo como a eso de las 11:44 am, trayéndole el desayuno. Desayuno es el desayuno, ¿no? Le trajo un suculento arroz con huevo revuelto batido y salchichón picado, el famoso arroz pintado, y una jarra pequeña de chocolate. Pero Annifer se asombraba de dos cosas muy sorprendentes. La primera de lo que se asombró es de ver que Annie de un solo sorbo se tomaba toda la jarra de chocolate. Y la segunda fue de ver la guitarra de este verde que nunca había visto antes. Y de su ensayo teniendo en cuenta de que ella quería ser psicóloga. Y esperó que su hermana desayunara, recogía su loza y se iba. Por tanto, esta joven retomaba su ensayo hasta las 4 de la tarde que paraba para hacerse su almuerzo, pero antes se tomó 10 vasos de agua
de seguido. Esta sed parecía no quitársele, era una sed de propósito. Y mientras almorzaba arroz con pescado y yuca cocida, una de sus amigas entraba a su casa saludándola e invitándola a una presentación que haría Eliseo Herrero, un guitarro español, en el centro musical. Y como eran nuevamente viernes, aceptó. Y quedaba esta amiga que venía a las 6:30 p.m. Y esta hembra también se fue con el asombro de haber visto esta guitarra de este color verde que nunca antes había percibido. Nunca antes había percibido. Eran las 6 p.m. cuando Annie, en compañía de su amiga, se iban a la presentación de Eliseo Herrero. Y dos cosas que le sorprendieron a Jan y su amiga era ver que de un solo sorbo, Annie se tomó la garrafa de agua sin dejar una sola gota. Y la otra que no se despegaba por ningún motivo de este instrumento, como si ella fuera de hierro y la guitarra fuera un imán. Y echaba a Annie dentro de una mochila su cuaderno y su esfero y se la terciaba y cogía su instrumento y se iban con su amiga a la presentación. Cuentan que por las calles la gente se quedaba boquiabierta de observar esta auténtica guitarra de un diseño y de un verde que nunca antes habían visto. Y desde que inició su presentación este artista hasta que finalizó, no dejó de observarlo con suma atención y cada pausa que hacía tomaba apuntes. Entonces se iba a la habitación de este artista a hacerle una serie de preguntas respecto a su presentación y seguía tomando apuntes. Y dicen que cuando estaban nuevamente en casa, Annie la atrapó un dormir profundo y se recostó en su cama. Y su amiga Yanni, que la acompañó, se quedó. Y en las hojas de un blog con un lápiz a puño y letra, esto escribió. Aquí viene lo que es el escrito de Yanni, la amiga de Annie Mendrayer, ¿no? Bueno, dice así. Esa noche fuimos a ver la presentación de Eliseo Herrero. Después de terminar, nos vinimos caminando y conversando hasta estar nuevamente en casa de Annie. Y yo me distraje un momento y al volver mi mirada nuevamente hacia la humanidad de Annie, ya se había acostado en su cama con su mochila terciada y aplanando su boca con su brazo derecho. Y quedó en posición boca arriba, abrazando su guitarra verde. Y así se sentía, y así era y es tanta la fuerza de vida que se sentía entre este instrumento y ella, porque aunque no lo crean, este objeto parecía tener vida. Y me quedé en casa de mi amiga toda una semana, ya que durante una semana durmió con un gusto envidiable. Yo me la pasé al ladito en un sillón lo más de común. Eso sí me mejoró el espaldar. Y cuando hablaba en su sueño, Annie hablaba de talentos fuera de serie y que estos eran de otra dimensión. Y contaba de duelos entre guitarristas, conciertos, presentaciones de lujo y versiones auténticas de canciones preciosas. Y fíjese usted que mientras esto estaba pasando en su sueño, ella practicaba en la guitarra ciertas notas, ejercicios, ciertos golpes, arpegios y punteos, hasta el punto que en su último día de sueño interpretaron una canción completa. Y aconteció, bueno, ahí termina ya el escrito de Gianni, la amiga de Annie Mendrayer. Después sigue de corrido otra vez la lectura del mito. Y aconteció que cuando despertó era viernes, 10 de la mañana, y lo que pidió fue una jarra de agua, la cual se tomó toda de un sorbo. Y fueron 5 jarras consecutivas las que se tomó de un sorbo cada una. Bueno, hasta aquí les dejo el mito, amigos. Si quieren saber más de mi mito, pues entonces se pueden comunicar conmigo al 310-480-6726. Ahí sirve esas líneas de WhatsApp también. Y bueno, este libro cabe resaltar que pertenece a mi libro llamado La Fálama, el hombre de la guitarra, que es un libro que estoy escribiendo y gracias a Dios se me están dando las cosas muy bien. Y bueno, solo espero que les agrade mucho esto y en otra reflexión que yo haga les voy a regalar otro de estos mitos de este libro. Y bueno, espero que lo disfruten y les saquen todo el provecho que puedan. Chao, amigos.